Hola chicos, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar que termine. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bueno. Vamos a ir a comer acá. Bueno, vamos a comenzar entonces chicos con la parte práctica, con el trabajo práctico número 2 que tiene que ver con el concepto de límite para funciones de dos variables independientes, ¿sí? Son el tipo de funciones que estamos estudiando en esta asignatura. Esta mañana ustedes en la teoría definieron lo que es el límite. En ambos grupos creo que llegaron a definir lo que es el límite finito para una función de dos variables independientes. Vieron cuáles son las condiciones, y de hecho también está en la preclase, para poder afirmar cuándo un límite doble no existe y cuándo podemos decir que podría existir el límite doble, que son como las cuestiones más importantes que tenemos que tener presente al momento de hablar del límite para funciones de dos variables independientes. Pregunto, ¿todos pudieron ver la preclase? ¿Analizaron? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Profe, Bien, bueno, buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver algunos de los ejercicios de límites. Hoy vamos a trabajar solamente la parte de límite. Continuidad van a estar trabajando el viernes, ¿sí? Y con eso se terminaría lo que es el trabajo práctico número 2. En el grupo de la profesora Balbi, los que estuvieron con ella ahora esta mañana, vi que la profe estuvo trabajando un ejercicio o mostrando un límite por definición. Tengan en cuenta que de esa manera nosotros acá en el práctico no vamos a trabajar, y porque, bueno, los que estuvieron en ese grupo habrán visto que sepan, por supuesto, cómo se calculan los límites por definición, esto de encontrar el épsilon, encontrar el delta, que depende del épsilon, pero nosotros acá en el práctico vamos a trabajar o vamos a calcular límites para funciones de dos variables aplicando propiedades, que son esas propiedades que ustedes ya la vienen trabajando desde que definieron límite para funciones de una variable, o sea, cuando trabajaron límites en análisis matemático 1. Bueno, esas mismas propiedades que hoy la profe Balbi llegó a mencionar o a citar, son las que vamos a aplicar nosotros acá en el práctico para el cálculo de límites. Entonces, sin más preámbulos, dejo de compartir cámara, empiezo a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando se esté viendo. ahí se ve, profe. Perfecto. Bien, decíamos entonces que los ejercicios 1, 6 y 8 ya están planteados en
la preclase ya están resueltos en la preclase. Entonces, en función de esto, que ya está en la preclase, que ustedes ya lo leyeron, que vieron algunos casos de cómo salvar algunas indeterminaciones, por ejemplo, vamos a resolver los otros límites que se nos plantean acá. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar el ejercicio del límite 2. Vamos a analizar primero qué me pide la consigna. Nos pide calcular si existen el límite doble y los límites iterados de las siguientes funciones en los puntos indicados. Probar por otros caminos si fuera necesario. Algo a tener en cuenta acá es cuando estamos hablando de los límites iterados. ¿A qué les suena esto de los límites iterados? Vinculándolo o relacionándolo cuando hablaban o calculaban límites en análisis 1. Laterales. Exactamente. Ese sería el vínculo o la asociación que podemos hacer, en este caso ya para funciones de dos variables, de los límites laterales. Los límites iterados. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el límite doble, a ver a qué valor tiende la función. Recuerden que lo hacemos aplicando propiedades. Entonces, en este caso, tenemos que calcular el límite cuando xy tiende al origen de coordenadas, donde nuestra función está definido como x menos y sobre x más y. Cuando uno dice que vamos a aplicar propiedades de los límites, implica que, ¿qué tendríamos que hacer acá para calcular este límite? Directamente aplicar el punto. ¿Cómo? Aplicar los puntos. ¿Qué sería eso de aplicar en los puntos? Aplicar el límite. Reemplazar. Reemplazar. Bueno, esa sería como una manera no correcta de calcular el límite, porque recuerden que la función puede no estar definida en un punto del dominio, que de hecho en este caso ocurre eso. Recuerden que cuando uno está trabajando con límite de una función, chicos, lo que nos interesa es ver qué pasa con la función en un entorno del punto. No nos interesa particularmente en el punto qué pasa, sino alrededor, qué está pasando con la función. Entonces, eso de reemplazar directamente por ahí no es del todo correcto. Acá decimos, aplicamos propiedades de los límites. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de, en primer lugar, la función que tengo en el numerador, o sea, en este caso x menos y, sobre el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función que tengo en el denominador. O sea, ¿qué propiedad estoy aplicando acá? Cociente de los límites. Claro, tengo el límite de un cociente, esto es igual al cociente de los límites, ¿está? Entonces, si calculamos el límite cuando xy tiende al origen de coordenadas, en este caso de la función x menos y, ¿qué nos va a dar esto? ¿O a qué valor va a tender la función? 0 y 0 sobre 0. Claro, en este caso esto nos termina quedando 0 para el límite de la función que tenemos en el numerador y lo mismo para la función del denominador. Por supuesto que acá podemos seguir aplicando propiedades de los límites. Fíjense que acá tengo una diferencia. Entonces acá podría ser el límite de x menos el límite de y. ¿Sí? Si queremos seguir aplicando propiedades. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de este límite? ¿Existe, no existe, no se puede determinar? Es indeterminado. Es una Sí. indeterminación, exacto. O sea, cuando nos da una indeterminación, como su nombre lo indica,
Acá no podemos decir que el límite existe o no existe. Justamente, como el nombre lo indica, no se puede determinar. Entonces, cuando no podemos determinar en un primer momento el límite doble, ¿a qué vamos a recurrir? ¿O qué vamos a hacer? A los límites iterados. Perfecto. O sea, ahora voy a considerar los límites primero tomando una dirección y luego considerando otra dirección. Cuando hacemos los límites iterados, por ejemplo, acá voy a tomar el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, ¿sí? Hago tender cada una de las variables al punto en cuestión de nuestra función x menos y sobre x más y. Entonces, al aplicar este límite iterado, este primer límite iterado, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy considerando? Al hacer tender, que es el primer límite que vamos a calcular, al hacer tender y a 0, ¿qué estoy considerando? Solamente en la variable x. ¿Solamente la variable x o la variable y? En la I. Claro, fíjense que si estoy haciendo tender y a 0, en este momento, en este paréntesis que estoy considerando, x se estaría comportando como una constante, porque mi variable en juego acá es y tendiendo a 0. ¿Está? Entonces, cuando hacemos tender y a 0, por supuesto acá habría que aplicar otra vez las propiedades de los límites, límite del numerador, límite del denominador. Cuando y tiende a 0, ¿qué me queda de esa expresión? X sobre X. X sobre X, perfecto. Y ahí, primero, ¿calculo el límite o trabajo algebraicamente la expresión? Hebraicamente, profe. Trabajo algebraicamente la expresión. Claro, siempre antes de calcular, cuando ya llegamos a esta instancia, ¿no es cierto? Antes de calcular el límite voy a ver si hay algo que pueda simplificar ahí en esas expresiones. En este caso, x sobre x, esto implica calcular el límite de una constante, que sería 1. ¿Está? ¿Y este límite cuánto nos da? 1. El límite de una constante es la misma constante, exactamente. Bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿qué lectura hacemos? ¿Qué está pasando con la función? ¿A qué valor tiende cuando estoy tomando la dirección o cuando me estoy acercando? En primer lugar, por y luego por x. En primer lugar por y luego por x. ¿A qué valor tiende la función? En principio. Una unidad en z. Bien. Vamos a ver entonces ahora el otro límite. Vamos a plantear el otro límite iterado. Ahora hacemos cuando y tiende a 0, cuando x tiende a 0. X menos y sobre x más y. Entonces, ahora cuando x tiende a 0, ¿qué va a pasar con este límite? Va a quedar y sobre y. Me va a quedar menos y sobre y. ¿Sí? Si x tiende a 0, ahora y se estaría comportando como si fuera una constante, en este caso. Y entonces, simplificando esta expresión, esto implica calcular el límite cuando y tiende a 0 de menos 1. ¿Y este límite? ¿Cuánto nos da? La misma constante. Menos 1. Claro. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué podemos concluir? Que no No existe existe límite límite doble. doble. No existe el límite doble. ¿Por qué? Porque acercándome por dos
direcciones o tomando los límites laterales, los límites iterados, perdón, en este caso, vemos que por un lado me da 1, por otro lado me da -1. Cuando los límites son distintos, podemos garantizar la no existencia del límite doble. ¿Está? Entonces, eso vamos a escribir como los límites iterados son distintos, entonces garantizamos que no existe el límite doble. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Entonces, en este primer caso, fíjense que al calcular directamente aplicando las propiedades el límite doble, en un primer momento, esto nos da una indeterminación. O sea, no podemos asegurar si existe o no el límite doble. Luego de analizar los límites iterados, que sería como si estuviéramos analizando los límites laterales, asociándolo o vinculando a lo ya estudiado en análisis 1, como acá me están dando distintos valores, garantizamos que no existe el límite doble. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profesor, se entendió. Perfecto. Avanzamos entonces. Vamos a plantear ahora, o vamos a resolver este límite, donde al aplicar directamente las propiedades, fíjense que acá tengo nuevamente el límite de un cociente. Al hacer el cociente de los límites, ¿qué va a pasar con el numerador y qué va a pasar con el denominador? ¿A qué valores tienden cada uno de esos límites cuando las variables tienden al origen de coordenadas? 0. 0 sobre 0. Claro, en el caso del numerador, cuando x tiende a 0, 0, ese límite, digamos, es 0, y en el caso del denominador, lo mismo. O sea que nuevamente volvemos a tener una indeterminación. No podemos decir si este límite existe o no en principio. Para lo cual vamos a nuevamente recurrir a calcular los límites iterados. Y presten atención a lo siguiente, chicos. Los límites iterados, cuando ustedes lo están calculando, en muchas ocasiones me puede dar la pauta o me puede estar como avisando en cierto modo de cuál sería un posible procedimiento algebraico que yo puedo aplicar en la función para salvar esa indeterminación, en el caso de que pudiera existir el límite doble. Si acá vemos que al hacer los iterados nuevamente me dan distintos valores, listo. Por más trabajo algebraico que hagamos en la función, no va a existir el doble. ¿Está? Pero veamos entonces qué pasa acá. Límite, cuando x tiende a 0, cuando y tiende a 0, de nuestra función es 9x² menos y² por seno de 2y sobre y por 3x menos y. Bien. Nuevamente estamos haciendo tender y a 0 en primer lugar. Por lo tanto, al calcular, al aplicar el álgebra de límites o las propiedades del límite, ¿qué nos queda en este caso?
9x cuadrado. 9x cuadrado, o sea, en el numerador la función tiende a, el primer factor a 9x cuadrado. El segundo factor, ¿a qué va a tender? Porque acá tengo un producto de funciones, ¿eh? A 0. Va a tender a 0. O sea que el límite del numerador, cuando i tiende a 0, toda esa función tiende a 0. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Qué va a pasar cuando calculemos el límite del denominador? También. 0 también. También va a tender a 0. Entonces, acá me va a estar quedando una indeterminación otra vez del tipo 0 sobre 0. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos ya salvar esa indeterminación? ¿Alguien ve alguna expresión un poco conocida por ahí? Diferencia de cuadrado. Aquí arriba no se puede hacer diferencia de cuadrados. El 9 no se puede quedar en 3x menos y paréntesis 3. Bien, perfecto, eso lo voy a anotar por acá. Acá ustedes ya identificaron que tenemos un caso de factoreo que corresponde a la diferencia de cuadrados. Bien. Bien. Si yo hago o aplico esa diferencia de cuadrados, digamos, escribo esa función como un producto de dos funciones, o sea, 3x menos y por 3x más y, seguro voy a poder simplificar con la expresión que tengo o con la función que tengo en el denominador, que sería 3x menos y. ¿Sí? Sin embargo, me va a seguir quedando, ¿qué cosa? El i Seno. abajo. Claro, me va a seguir quedando seno de 2i sobre i. Y al calcular o al aplicar el límite, me va a quedar, cuando i tiende a 0, el seno de 2i, ¿a qué valor va a tender? A A 0. 0. Y cuando i tiende a 0, de i, ¿qué valor me va a quedar? Y 0 también. Claro. Fíjense que queda otra vez una indeterminación del tipo 0 sobre 0. O Lo que sea, dice infinitésimo, profe. ¿se aplica? Infinitésimo. ¿Qué Podría tipo de multiplicar todo por infinitésimo? 2. Se multiplica todo por 2. Exactamente. Vamos a multiplicar y dividir a toda la función por 2. Bien. Vamos a escribir todo esto que ya me estuvieron diciendo ustedes. Entonces, en primer lugar tenemos, como todavía no estoy calculando el límite, lo tengo que seguir escribiendo, porque lo que estoy por hacer es trabajar algebraicamente esta expresión. Entonces, dijeron que acá podemos hacer, por ejemplo, 3x menos y por 3x más y, aplico diferencia de cuadrados, por seno de 2i. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir esta expresión sobre 3x menos y, y esto voy a escribir sobre 2 por i. Tengo que incorporar multiplicando. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Se entiende? Fíjense que yo, este 2 que apareció acá dividiendo, también aparece multiplicando. Entonces, no se altera la expresión. Sigue siendo la misma. Es una expresión equivalente. Ahora, Profe, yo tengo una duda. sí. ¿Por qué elegimos el 2 y no otro número? Bien, buena pregunta. Yo justamente les estaba por preguntar eso. A ver, ¿quién me dice o quién dice por qué elegimos 2 y no cualquier otro número real? Por Por una comunicar la identidad. Por Ah, puede límite ser notable, multiplicar. profe. Porque nosotros estamos por aplicar, bien, ahí está viendo como una confusión de nombres. Lo que estamos por aplicar es un tipo de límite que ustedes estudiaron ya en análisis matemático 1, que es el límite de cuando tengo expresiones o un cociente de infinitésimos. Lo que vamos a aplicar es infinitésimos equivalentes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían esto en análisis 1?
¿A qué era igual este límite? Y esto, de hecho, A lo uno. demuestra. A 1. Esto es igual a 1. Exactamente. Este límite es el que vamos a ocupar en este caso. Ahora, fíjense que yo necesito que el argumento de la función trigonométrica sea igual a lo que tengo en el denominador. Fíjense que acá tenemos seno de x y acá tengo sobre x. En líneas más generales, acá podríamos decir el límite cuando x tiende a 0 del seno de a por x sobre a por x. Y esto sigue siendo 1. ¿Está? Entonces, ¿por qué razón multiplico a la variable y por 2 acá? Y porque yo necesito que en el denominador tenga la misma expresión o la misma función que tengo en el argumento del seno. Como en el argumento del seno aparece 2i, en el denominador yo ya tengo i, necesito que aparezca el 2. Entonces, por eso multiplicamos y dividimos por 2. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Bien. Sí, ahí es, profe. Esto es, recordando, infinitesimos equivalentes. Bien, por supuesto que acá lo que tengo que hacer es aplicar el álgebra o las propiedades del límite. Fíjense que acá tengo un producto, lo puedo pensar como el límite de un producto, pensando como una operación principal. Pregunto, ¿todo el mundo entendió esta separación que hice acá del denominador? ¿Puedo hacer eso? Voy a sacar primero este 2. Lo saco de momento. ¿Esta expresión que tengo en el denominador es lo mismo que lo que tenía antes? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Sí, porque es como que tengo un producto de fracciones acá. Multiplico numeradores, multiplico denominadores. Bien. Entonces, acá habíamos dicho 2, acá dijimos 2. Bien. Entonces, siguiendo con el cálculo, esto sería el límite, cuando x tiende a 0, de vamos a hacer ahora el límite, cuando y tiende a 0, de 3x menos y por 3x más y sobre 3x menos y por, ahora hago el límite cuando y tiende a 0 del seno de 2i sobre 2i. Por, y acá puedo hacer el límite cuando y tiende a 0 de 2, si se quiere. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora empiezo a calcular cada uno de esos límites. Por supuesto que en el primer límite tengo que trabajar algebraicamente esa expresión. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar. Vamos. Claro. Simplifico, siempre antes de calcular el límite me fijo si puedo trabajar algebraicamente esa expresión. ¿Está? Simplifico 3x menos y con 3x menos y ya voy a calcular el límite. Este límite cuando y tiende a 0. Entonces me va a quedar el límite cuando y tiende a 0 de 3x más y, ¿qué nos queda? 3x. 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 Por el límite cuando y tiende a 0 del seno de 2i sobre 2i 1. 1. es 1, ¿sí? Porque corresponde a un infinitésimo equivalente por lo que estuvimos viendo antes. Y el límite de 2, el límite de una constante, 2. 2. O sea que acá simplemente tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de 6x. ¿Y esto cuánto nos da? 0. 0. Perfecto. Bien. Uno de los límites iterados, entonces, nos está dando
que la función pareciera tender a 0 cuando las variables tienden al origen de coordenadas. Vamos a ver qué pasa con el otro límite iterado. Ahora tendremos que hacer entonces... Voy a ver si... Ok, voy a ver si puedo copiar entonces... Pero ahí me interesa más que estén prestando atención, chicos, a lo que estoy diciendo, en lugar a que estén escribiendo, porque de todas maneras esto yo les voy a subir al aula virtual. ¿Está? Entonces, acá ahora vamos a hacer tender y a 0 y x en primer lugar a 0. Bien. Nuevamente, por propiedades del límite, cuando x tiende a 0, en el numerador y en el denominador, ¿cómo va a quedar? Arriba va a quedar y cuadrado. O sea, menos y cuadrado Perfecto. Menos y cuadrado por seno de 2i. por el seno de 2i. Muy bien. Sobre Y por menos i. que eso termina siendo Menos i al cuadrado. menos i cuadrado. Bien. Entonces, en este caso, antes de proceder al cálculo de este límite, ¿qué podemos hacer? Simplificar. Claro, veo que hay dos factores, en este caso multiplicando y dividiendo, entonces los puedo simplificar. Y me queda simplemente el límite cuando i tiende a 0 del seno de 2i. ¿Qué pasa con el seno de 2i a medida que i tiende a 0? O a medida que i se acerca a 0. Tiende a 0. Claro. En este infinito. caso, no. En este caso tiende a 0. Recuerden que el seno es una función que está acotada entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, no podemos decir que tiende a infinito, en dado caso. Bueno, fíjense entonces acá tenemos uno de los límites iterados, lo voy a llamar L1, y acá tengo el otro límite iterado, L2. Como los límites iterados nos dieron lo mismo, el límite doble existe y vale 0. ¿Es así? No. Puede ser que exista. Claro, si los límites iterados me dieron lo mismo, no podemos garantizar la existencia del límite doble. Porque puede ocurrir que yo me acerque al punto por otra dirección, ¿sí? Y que en esa otra dirección el límite me dé distinto. Entonces vamos a probar qué significa esto de tomar otra dirección. Acá, al calcular los límites iterados, decimos puede existir límite doble. No es garantía, como si lo era si me daban distintos. ¿Sí? En ese caso decíamos que no existía. Bueno, hacemos mucho hincapié en esto, chicos, porque nos encontramos muchas veces en los exámenes y cuando ustedes están defendiendo algún ejercicio que calculan los límites iterados, les da lo mismo, calculan en una dirección y entonces ya concluyen a partir de eso que el límite doble existe. No. Aunque ustedes tomen infinitas direcciones, tomen familia de rectas, tomen familia de parábolas, familias de cúbicas, etcétera, no se puede garantizar el límite doble. Yo puedo garantizar la existencia del límite doble calculando el límite doble. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando me acerco al punto por el haz de rectas que pasa por el origen de coordenadas. Entonces voy a decir, sea i
igual a m por x. ¿Por qué Javi, estoy tomando? Sí, ahí hacerle hincapié a que el A de recta utilizamos solo cuando el punto en cuestión es el origen, porque en otro punto se va a complicar la ecuación del A de recta. lo pueden hacer si se aplica en otro punto que no sea el origen de coordenadas, pero la ecuación de las de rectas ya no va a tener esta forma. Eso sí, estoy calculando en un punto que no sea el origen de coordenadas. Recuerden que acá estamos analizando el límite cuando las variables tienden a 0, 0. ¿Está? Y Enseguida si les no voy a- fuese en el 0,0, ¿tendría otro tipo de fórmula? Ustedes pueden usar la ecuación de las de rectas, pero esta expresión ya no va a tener esa ecuación de las de rectas, porque yo voy a tener que buscar la familia de rectas que van a pasar por, no sé, por decir un ejemplo, por el punto 1, 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación ya no va a tener esa familia de rectas. Y ahora muestro un ejemplo, no importa que me tome un poquito más de tiempo. Acá estaba por decir, entonces, solo se aplica esta ecuación, esta, cuando las variables tienden al origen de coordenadas. ¿Por qué? Pensemos, sistema de coordenadas cartesianas, acá estamos en el plano de x, y. Nos estamos acercando al origen de coordenadas. Fíjense que al hacer los límites iterados, lo que estábamos haciendo es, por ejemplo, al hacer límite cuando x tiende a 0, me estoy acercando de esta manera. Límite cuando, y luego al hacer el límite cuando y tiende a 0, me estoy acercando por el eje y. Hasta ahí estamos. Fíjense que al tomar los límites iterados, en ambos casos, ese límite nos dio 0. Ahora lo que estamos por hacer es considerar la familia de rectas que pasan por el origen de coordenadas. ¿Y por qué decimos la familia de rectas? ¿De qué dependen cada una de esas rectas? A ver quién me dice. Del DB. La pendiente M. Claro, va a depender del valor que le asigne a m. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo una recta, acá tengo otra. Vamos a hacer una más. Acá tengo otra recta, ¿sí? Lo que estamos por hacer es considerar o analizar qué pasa con la función cuando yo me estoy acercando al origen de coordenadas por todos estos caminos. Y acá, por supuesto, estoy graficando algunas rectas nada más, ¿no? Fíjense que para cada valor de m ustedes tienen una infinidad de rectas. ¿Está? ¿Se entiende de eso hasta acá, chicos? ¿Qué es lo que estamos por hacer? Sí, profe, yo entiendo, sí. Bien, buenísimo. ¿Qué pasa si las variables, el estudio de las variables, perdón, si las variables no tienden al origen de coordenadas? Entonces, supongamos que esto simplemente para que no les quede la duda, supongamos que yo quiero analizar el límite de la función cuando esta función tiende al punto, hoy había dicho el punto 1, 2. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer el estudio de los límites iterados, ¿sí? Se puede, no hay problema. Cuando x tiende a 1, y luego cuando y tiende a 2. ¿Está? O sea, sería esto, así. ¿Estamos hasta ahí? Ahora,
¿Qué pasa si yo quiero hacer el análisis por el haz de rectas? ¿Por qué no puedo tomar la ecuación y igual a m de x? Y porque voy a estar tomando las rectas que pasan, si tomo igual a m de x, estoy tomando todas las rectas que pasan por este punto, por el origen de coordenadas. Y ese no es el punto donde estamos analizando el límite. El punto donde estamos analizando el límite es el 1, 2. Entonces, si yo quiero analizar por el haz de rectas, tendría que tomar las infinitas rectas que pasan por el punto 1, 2. Y desde luego que en ese caso, todas esas rectas no van a tener la ecuación y igual a m de x. ¿Alguien me puede decir qué ecuación van a tener? Sería y menos 2 igual a m por x menos 1. ¿Puede ser? Perfecto, exactamente. Estoy usando la ecuación de las de rectas que pasa por un punto, en este caso distinto del origen de coordenadas. Entonces fíjense que al aplicar ya esta expresión ya se empieza como a complicar un poquito más dependiendo de la función que tenga. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Sí, sí, profe. Bien. Cuidado con eso, porque hay un ejercicio por ahí donde no tiende al 0, 0, o sea, las variables no tienden al origen de coordenadas y se puede ocupar el haz de rectas, pero no sería lo más recomendable. Bueno, entonces si acá estoy tomando o considerando las infinitas rectas que pasan por el origen de coordenadas, cuyas ecuaciones son del tipo igual a m por x, acá yo tendría que considerar entonces simplemente el límite, cuando x tiende a 0, de mi función, que mi función era, la función era esta, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo otra vez. Ok. La diferencia ahora es que la variable y no puede seguir apareciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede seguir apareciendo la variable y ahora? Porque y igual a mx. Claro, porque estoy tomando a la variable y en función de la variable x ahora. ¿Está? Entonces, en mi función de dos variables, en todos aquellos lugares donde aparezca esa variable y, la voy a sustituir o la voy a reemplazar por las ecuaciones de las infinitas rectas del tipo m por x. ¿Se entiende? Entonces, acá donde aparece y, voy a escribir m por x al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo hasta acá, chicos? sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Acá tenemos 2 por m por x sobre... Fíjense que mi función se termina convirtiendo, por llamarlo de alguna manera, en una función de una sola variable. ¿Qué pasa al calcular directamente este límite? Cuando x tiende a 0. Se hace 0 por 0 Claro, sobre 0. me queda una indeterminación, ¿no? Me queda otra vez 0 sobre 0. Entonces, fíjense que acá ya estamos trabajando con el límite en una variable. O sea, esto ustedes ya lo saben de análisis 1. ¿Qué podemos hacer acá al darme esto 0 sobre 0? Y bueno, me fijo si con algún procedimiento algebraico puedo salvar esa indeterminación. Sacar Entonces, factor común. claro, fíjense que en el numerador, en el primer factor,
al aplicar acá la propiedad distributiva de la potencia, porque tengo un producto, me quedaría, ya lo hago acá, m cuadrado por x al cuadrado. Y ahí podría sacar, ¿qué factor común? X cuadrado. Claro, me queda x cuadrado por 9 menos m cuadrado. ¿Sí? Por el seno de 2 por m por x. Ahí abajo Sobre, también. y abajo también podemos sacar factor X. común x, que al multiplicar con esta x, ¿qué me queda? X cuadrado. Claro, queda m por x cuadrado por 3 menos m. ¿Estamos hasta ahí? Y entonces, antes de calcular este límite, fíjense que acá, x cuadrado, puedo simplificar con x cuadrado. De manera entonces que, ahora sí, al calcular este límite, ¿qué pasa? Límite del numerador. Este Cero. primer factor, al calcular el límite, ¿qué me queda? 0. Ah, ese te queda Nueve. ese mismo número, ¿no? 9 o 9 menos m cuadrado. ¿Qué queda? 9 menos m menos cuadrado. m cuadrado. Claro, porque se puede hacer una diferencia de cuadrado, pero fíjense que acá no va a haber problemas porque este factor no depende de x. Entonces, esto que está acá es un número. Que según cuál sea el valor que se le asigna a m, según cuál sea la recta por la que nos estemos acercando, esto es un número. No depende de x. ¿Está? Ahora, entonces, ¿por qué el límite del numerador queda 0? Este factor Por dijimos que m es una... por x. Seno de 0. Claro. El seno de 2 por m por x, cuando x tiende a 0, es 0. ¿Y en el denominador qué pasa? 3 menos Queda m. m por 3. 3 menos m, ¿no es cierto? No, profe. Por m también hay. Perdón, por m, sí. Gracias. M por 3 menos m. Bien. Y entonces, ¿cuánto me termina dando este límite? 0. 0. Fíjense entonces que al aproximarnos al origen de coordenadas, al punto 0, 0, por la familia de rectas, sea cual sea la recta, el valor de la función siempre va a ser, en este caso, o tomando todas esas direcciones, sigue siendo 0. Lo mismo que nos había dado en los límites iterados. O sea, esto podría ser como un L3. ¿Ven o no? 0, 0, 0. Entonces, ahí uno podría tener la sospecha de que este límite doble, que en principio nos dio indeterminado, va a tender a ¿qué valor? A 0. Claro, uno podría tener la sospecha de que me va a dar 0. Por supuesto que acá uno ahora puede tomar otras direcciones, puede tomar la familia de parábolas, por ejemplo, o sea, familias del tipo y igual a m por x al cuadrado, volver a calcular el límite como lo hicimos en este último caso. Ese límite también les va a dar 0. Y en ese caso ya podríamos decir entonces que el límite es 0, el límite doble. No. No. Sospechamos que la función se acerca a 0. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular por definición. No necesariamente. Recuerden que el trabajo por definición acá no lo hacemos, en la práctica es muy intenso, pero sí podemos aplicar propiedades e ir trabajando algebraicamente la función de manera de salvar esta indeterminación.
Está tal como lo hacían en análisis 1, con la diferencia que acá ya tengo que trabajar con el límite doble. No con los iterados, no con una dirección, sino con el límite doble. Ahora, fíjense que al hacer uno de los límites iterados, acá ya tuvimos una pequeña idea de cómo podemos llegar a salvar una indeterminación o esta indeterminación. Al hacer el primer límite iterado, fíjense, ¿qué hicimos aparecer ahí y por qué razón? Diferencia de cuadrado. Bien, bueno, acá hay una diferencia de cuadrados que seguro voy a poder simplificar con el factor que está en el denominador. ¿Y qué más hicimos aparecer ahí? 2i. El trilentésimo equivalente. Claro, hicimos aparecer un 2 para poder aplicar este cálculo de infinitésimos equivalentes, ¿sí? Bien, entonces fíjense que en este primer límite iterado que hicimos, me está dando la pauta o me está dando la idea de cómo puedo trabajar algebraicamente esa expresión para poder calcular el límite doble. ¿Está? Antes de pasar a eso, porque ahora ya vamos a calcular el límite doble, me interesa acá discutir una cuestión con ustedes. Fíjense que el límite, al considerar las direcciones, el haz de rectas, este límite nos dio 0. ¿Qué tendría que haber pasado o cómo me tendría que haber dado ese límite para decir que el límite doble no existe? Te ha dado un distinto valor. Claro, me tendría que haber dado un valor distinto de 0, un número, digamos, distinto de 0, o me podría haber quedado una expresión que depende pura y exclusivamente de m. Por decir, y esto acá, anótenlo ustedes, porque lo voy a borrar, esto es para concluir la no existencia, digamos, del límite doble. Supongamos que acá en el numerador, en vez de quedarme 0, me quedaba 2, por decir, sobre m por 3 menos m. Fíjense que según sea la recta que consideremos para aproximarnos al origen de coordenadas, o sea, según sea la pendiente que tomemos, ¿qué va a pasar con los límites para cada una de esas rectas? Van a tomar distintos valores. Y claro, porque fíjense que me está dando una expresión, al calcular el último límite, me estaría quedando una expresión que depende de m. Entonces, supongamos que yo me acercaba al origen de coordenadas por la recta y igual a x. Bien, igual a x sería que m vale 1. Entonces, este límite me quedaría 2 sobre 3 menos 1, 2, o sea, me quedaría 1. En este ejemplo que estoy proponiendo, ¿se entiende? El límite, cuando x tiende a 0, de eso que analizamos recién, me quedaba 1. Para la recta y igual a x. ¿Qué pasa si ahora tomo la recta y igual a 2x? Entonces ese límite me quedaría, la pendiente vale 2, 3 menos 2, 1, por 2, 2. Bueno, en este caso vale lo mismo. No es el mejor ejemplo. Tomemos 4. ¿Se entiende lo que estoy queriendo mostrar o no? Sí, profe. M acá vale 4. 3 menos 4, menos 1 por 4, menos 4, 2 sobre menos 4, menos 1 medio. Entonces fíjense que acá, al tomar dos rectas, ya los límites me están dando distintos. Eso significaría entonces que el límite doble efectivamente no existe. Reitero, esto pasaría si tomo la familia o el haz de rectas que pasa por el origen de coordenadas y al calcular el límite me queda una expresión que depende de la pendiente de ese haz de rectas.
como en este caso no depende porque me dio directamente 0, no hay problemas. ¿Se entendió? Eso por si se Profe, llegan a... tengo una duda. Sí, sí. Entonces, en este último ejercicio, ¿el límite doble existe o no? Y eso es lo que todavía no sabemos. Hacia allá vamos. Vamos a trabajar con esa expresión para determinar si existe o no. Hasta acá sospechamos que existe el límite doble y que vale 0. Entonces, como sospechamos que existe el límite doble, decimos, el límite cuando x y tiende a 0, 0, de nuestra función que era acá. Bien, lo que tengo que hacer es, fíjense que si calculamos directamente, aplicamos las propiedades, esto nos daba una indeterminación. Entonces lo que hay que hacer es ver la posibilidad de trabajar algebraicamente esta expresión para simplificar determinados factores, que es lo que están provocando la indeterminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Y como les decía hoy, la pauta ya nos dio cuando hicimos el primer límite iterado. Multiplicamos y dividimos por 2. Bueno, perfecto. Voy a multiplicar y dividir por 2, por un lado. Y por otro lado, acá me habían dicho que en este factor podemos hacer... ¿no? Claro, hacer una diferencia de cuadrados. Entonces, voy a hacer 3x menos y por 3x más y por el seno de 2 por y por 2, acá ya hago aparecer el 2, que voy a necesitar que también esté en el denominador, sobre 3x menos y sobre 2 por y. Fíjense que estoy haciendo lo mismo que hice para el límite iterado, chicos. Para el primer límite iterado. La diferencia ahora es que estoy considerando el límite doble ya directamente. O sea, ahora estoy haciendo tender las dos variables x e y en simultáneo al punto 0, 0. No lo hago eligiendo un camino primero y luego el otro. Lo estoy haciendo en simultáneo. Entonces, fíjense que acá podemos simplificar aplicando propiedades del límite xy a 0, 0 de 3x más y por el límite cuando las variables tienden al origen de coordenadas de 2 por seno de 2i sobre 2i. El primer límite en el primer factor, ¿qué nos queda? 0. 0. Claro, nos queda 0. Por el segundo límite, segundo factor, ¿qué nos queda? 2. 2. Claro. 2. El límite de una constante es la constante, perdón, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. O sea que esto sería 2 por el límite cuando xy tiende a 0, 0 de seno de 2i sobre 2i, 1. Y entonces ese producto, ¿qué nos da? 0. 0. Y acá concluyen nuestras sospechas de la existencia del límite doble. En este caso, afirmamos que existe el límite doble y vale 0. Entonces es necesario que hagamos los pasos anteriores sí o sí para llegar a esa conclusión, o podemos hacer directamente eso. Yo te diría que sí por lo siguiente, además de que porque en la consigna nos pide
calcular límite doble iterados y por algún camino si fuera necesario, yo te diría que sí, por lo siguiente. Uno puede sospechar, dependiendo de la función que tenga, uno podría decir que pareciera que el límite existe. Entonces se saltea el cálculo de los límites iterados y va directamente a trabajar algebraicamente esa expresión, tratando de calcular el límite doble. La cuestión es que hay ciertas expresiones que por más que lo trabajen algebraicamente, no van a poder llegar a un valor concreto, a un número concreto del límite. Entonces, eso me puede llegar a indicar que o no estoy encontrando el método algebraico para salvar la indeterminación o que el límite doble no existe. ¿De qué manera puedo garantizar que no existe el límite doble? Haciendo los iterados. Si hago el iterado los iterados, y me dieron distintos, listo, ya ni trabajo con el límite doble porque sé que no existe. ¿Se entiende lo que planteo? Claro, sí. Lo que voy es que ustedes pueden empezar a querer trabajar el límite doble, a querer salvar la indeterminación, y están queriendo salvar algo que no existe. A eso voy. De ahí la importancia de primero probar con los iterados, probar con alguna dirección, porque puede ocurrir que los iterados me den iguales, pero al tomar una dirección no. Entonces eso también ya es garantía para decir que el límite doble no existe. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. ¿Vio cuando Sí. reemplazó I por la familia de rectas, no? Sí. ¿Qué nos avala a hacer eso? Que simplemente el I de la expresión más larga es igual al I de la familia de rectas, que es igual a MX. O sea, es medio tonto, pero ¿por qué es legal hacer ese cambio, por así decirlo? Entiendo el por qué se hace, pero ¿qué nos avala a hacerlo? Bien, porque vos al fin y al cabo lo que estás haciendo es lo siguiente. Lo voy a escribir acá. Estás tomando el límite cuando x tiende a 0, considerando cada una de las variables, ¿no? Y estás tomando el límite cuando tiende a m por x. En este caso, en este ejemplo que vimos recién. O sea, a la variable y vos te vas a acercar, digamos, considerando todas las rectas, estas son todas las rectas, que pasan por el origen de coordenadas. Entonces, eso es lo que me avala, en cierto modo, hacer ese cambio de, en mi función, donde aparezca y, lo sustituyo por m de x. ¿Dónde era? Claro. Acá. Porque al Y fin y si al cabo tuviese- yo lo que estoy haciendo es este límite. ¿Se entiende? Sí. Lo voy a terminar de plantear acá. O sea, me queda el límite de 9x² menos y² por el seno de 2i sobre, acá creo que era i, 3 menos i. Entonces, fíjate que tiene la misma forma de un límite iterado. Cuando yo estoy calculando este límite, cuando i tiende a las rectas de la forma m por x, toda esta expresión va a tender a 9x² menos m² por x². ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, y si tuviera otra expresión aún más específica que está igualada ahí, también la podría reemplazar, ¿no? ¿A qué te referís con una expresión más específica? Yo que sé, por ejemplo, una parábola o otra expresión está igualada ahí. Sí, claro. Claro, fíjense que yo acá les dije a ustedes, nosotros acá hemos probado considerando la familia de rectas que pasan por el origen de coordenadas, pero si ustedes aún así no se convencen y dicen, no, yo quiero probar por otros caminos, dicen, bueno, voy a tomar la familia de parábolas que pasan por el origen de coordenadas. Ahí no tomé una familia, sino que tomé una en particular. Claro. Y entonces acá yo estoy tomando una familia de parábolas que pasan por el origen de coordenadas, por ejemplo.
Familia que depende justamente del valor que se le asigne a. ¿Está? Todo esto aplica solamente cuando pasa por el origen, ¿no? Exactamente. Si no, tendría que buscar una familia de parábolas que pase por el punto que sea distinto del origen de coordenadas, y ahí ya se complica un poco más la expresión. No somos tan malos de poner algo así, no se preocupen. Puede hacer, pero solo vamos a usarlo porque es más conveniente en el caso que pase por el origen. Claro, exactamente. ¿Okay? Sí, acá es para simplificar nada más. O sea, cuando pasa por el origen se simplifica mucho. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Avanzamos? No, profe. Profe, entonces la expresión quedó como que el límite doble existía y era 0, porque justo se me trabó toda la compu. Sí, sí, sí. Acá lo hicimos. Cuando nosotros ya planteamos esto, acá. Al plantear esto, nosotros ya estamos calculando el límite doble. Si al calcular ese límite doble lo trabajamos a la función de manera de poder salvar la indeterminación, y ese límite me dio un número, que en este caso es 0, existe el límite doble, es finito, en este caso 0. Entonces, ¿qué nos permite ahora sí asegurar? Por ahí no tiene como mucho sentido, es como quizás medio obvio, pero cuando el límite doble existe, cualquiera sea el camino que consideremos para acercarnos al punto en cuestión, en este caso para acercarnos al origen de coordenadas, cualquiera sea el camino que consideremos, esos límites van a ser 0, siempre. O sea, no puede ocurrir que el límite doble me dio un número y yo considere otro camino y me dio un número distinto de lo que me dio el límite doble. ¿Se entiende lo que planteo? Yo ya calculé el límite doble, este límite doble me dio 0. Listo, ahora hago, supongamos, por la familia de parábolas, y por la familia de parábolas me da un número distinto de 0. Eso no puede pasar. Siempre que yo ya haya calculado el límite doble. ¿Queda claro eso, chicos? Muy bien. Sí, profe. Bueno. Me interesa que pasemos al punto 5 porque les quiero mostrar otra forma de calcular ese límite. El punto 4, la única diferencia que tiene en principio, uno podría ver, es que las variables, en este caso, no tienden al origen de coordenadas. Entonces, presten mucha atención ahí cuando calculen límites iterados o cuando estén calculando el límite doble, de no querer poner por costumbre 0, 0. ¿Pueden considerar una familia o la ecuación de las de rectas? Sí, podrían, si quieren tomar algún camino, pero tengan en cuenta que lo que dijimos antes, la familia de rectas tienen que ser familias de rectas que pasen por el punto 2, 3. Estoy hablando del ejercicio 4. ¿Está? Entonces el ejercicio 4 queda para que lo trabajen ustedes. Y en el 5 nos piden el límite cuando las variables tienden a 0, 0 de 3x por y sobre 2x cuadrado más 2y cuadrado. Al calcular directamente este límite doble, esto nos queda, aplicando propiedades del límite, ¿qué nos queda? En el numerador tiende a 0, en el denominador también tiende a 0. Fíjense que este ejercicio es bastante similar al 6, que ya lo tienen planteado en la preclase. ¿Está?
Nuevamente, entonces, obtuvimos una indeterminación. Entonces, antes de ponernos a ver si se puede trabajar algebraicamente esta expresión, lo conveniente es calcular los límites iterados. Entonces uno dice, bueno, voy a tomar el límite cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0 de 3x por y sobre 2x cuadrado más 2y cuadrado. Al calcular este primer límite con y tendiendo a 0, ¿qué nos queda? ¿3x? 0 sobre 2x cuadrado. Claro. El límite del numerador tiende a 0 porque fíjense que tengo factores, ¿sí? No, 3 por x por y. Cuanto más me acerco a 0, toda esta expresión se acerca a 0. Entonces me termina quedando 0 sobre 2x cuadrado, que eso termina siendo 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de 0 es la misma constante. Bien. Probemos ahora acercándonos primero con x tendiendo a 0. 2x cuadrado más 2y cuadrado. Bien. Cuando x tiende a 0, ¿qué pasa acá? Nos queda 0 sobre 2 por y al cuadrado. Claro. Y en ese caso, me termina quedando nuevamente 0. ¿Sí? Porque el numerador tiende a 0 más rápido que lo que tiende el denominador, que en realidad en el denominador tengo una constante, porque cuando hago tender x a 0, y en principio es una constante. ¿Está? Y entonces tengo que calcular el límite cuando y tiende a 0 de 0, 0. Muy bien, los límites iterados existen, son iguales en este caso, entonces, ¿qué podemos decir? Que podría existir el Que límite doble. puede existir. Claro, puede existir límite doble. ¿Lo podemos garantizar? Y no. En principio, tomando estas direcciones, no. Tendría que tomar otra dirección y ver qué nos queda. Entonces yo acá les voy a dejar a ustedes para que consideren nuevamente el haz de rectas. ¿Y por qué tomo el haz de rectas de la forma y igual a m por x? Porque el punto en cuestión, o al punto al cual me quiero acercar, es el origen de coordenadas. ¿Está? Entonces, esto lo van a ¿Profe? hacer ustedes. Sí. ¿No puede ser x cuadrado así como una parábola? Sí, también podrían, pero eso lo van a hacer ustedes, porque yo les voy a mostrar otro camino. Acá lo van a probar ustedes. Yo ya les adelanto que este límite doble no existe. Ya les adelanto. Y lo vamos a probar ahora, pero yo lo voy a probar con otro camino. Entonces, al tomar el límite o considerando la familia de parábolas, ustedes van a llegar a una expresión que en ese caso, ¿de quién va a depender? De A. Va a depender de A, seguro. ¿Sí? Yo no lo probé, lo prueban ustedes y en tal caso, el viernes lo consultan o lo vemos. ¿Está? Y yo lo que quiero considerar con ustedes, que está como un poco asociado a lo que está en la preclase, en el ejercicio 6, es hacer ese límite o calcular este límite por coordenadas polares. ¿Sí? Que acá también es como que voy a tomar otro camino al hacer por coordenadas polares. Entonces acá vamos a probar por coordenadas
polares. ¿Cuándo podemos aplicar el límite por coordenada, ¿cuándo podemos hacer este cálculo por coordenadas polares, chicos? Bueno, ¿o por qué yo decido aplicar en este caso coordenadas polares? Nada más y nada menos que por el tipo de expresión o por el tipo de función que tengo. ¿Está? Fíjense que en el denominador, si yo saco factor común 2, me quedaría x cuadrado más y cuadrado. Si yo pienso... La identidad trigonométrica. Claro, exactamente. Si yo pienso en, digamos, a qué curva representa esa ecuación en el plano, ¿ustedes qué me dirían? X cuadrado más y cuadrado. ¿Una? Circunferencia. Claro, sería una circunferencia dado un cierto radio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a poder aplicar coordenadas polares, ¿sí? Donde X, si lo parametrizamos o lo pasamos a coordenadas polares, es R por coseno de tita e Y es R por seno de tita, ¿sí? O sea, cada punto XY del plano lo podemos obtener mediante esta parametrización, dando un radio y un ángulo. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a poder utilizar las coordenadas polares siempre que tengamos o podamos llevar a una expresión de esta forma. R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y vamos a decir que el límite cuando XY tiende al origen de coordenadas, o sea, a 0, 0, va a ser igual al límite cuando el radio tiende a 0. ¿Alguien se puede imaginar qué es lo que estamos por hacer al hacer tender el radio a 0? Un punto. Exactamente. Yo en principio considero un cierto radio, mayor a 0 por supuesto, y lo que voy a ir haciendo es acercándome en este caso al origen de coordenadas, considerando distintas circunferencias. Entonces acá voy a tener una cierta circunferencia con un cierto radio, ¿no es cierto? Otra circunferencia con un radio más chiquito. Y otra circunferencia. De manera que, fíjense que lo que estamos haciendo acá es justamente hacer tender los distintos puntos del plano XY, los estamos haciendo tender al 0, 0, al origen de coordenadas, mediante todas estas circunferencias. Acá vamos a tener la circunferencia de radio, de un cierto radio. Tenemos otra circunferencia, y cuanto más chico voy tomando ese radio, ¿qué va a ir pasando con esas distintas circunferencias? ¿A quién se aproximan? Al 0. Se aproximan al centro, que en este caso es el origen de coordenadas. ¿Se entiende eso o no? ¿Queda claro esto de la parametrización? Cualquier punto XY. Este es un punto XY. Las coordenadas de ese punto XY quedan determinados por el radio, en este caso de esta circunferencia de color verde, y el ángulo que forman al unir esos dos puntos con el origen de coordenadas. ¿Se entiende eso? Presten mucha atención a lo que es pasaje a coordenadas polares porque lo vamos a utilizar mucho de acá en adelante. Bien. Entonces, dijimos que calcular
el límite con xy tendiendo a 0, 0 de la función que era 3xy sobre 2x cuadrado más 2y cuadrado implica calcular el límite al pasar a coordenadas polares cuando el radio tiende a 0, ¿de quién? ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazar x por, o sea, x e y por los cosenos y senos. Claro, voy a reemplazar o voy a sustituir las variables x e y, ¿sí?, que corresponden a puntos del plano, por su respectiva coordenada polar. Entonces, en el numerador me quedaría 3 por x, su parametrización dijimos que es, en coordenada polar, r por coseno de tita, ¿sí o no? Sí, profe. Y ahí radio por seno de tita. Claro, por r por seno de tita. Sobre, y acá en el denominador puedo sacar ya factor común 2, en principio, para que no me esté molestando y para que ustedes vean que esto tiene la forma x cuadrado más y cuadrado. ¿Está? Entonces, x cuadrado sería ¿quién? R coseno de tita todo al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y no podría Y ya no. sacar 2 al cuadrado como...? Sería r cuadrado por 2 como factor común. A ver, me interesa eso de si se puede sacar 2 al cuadrado como factor común. ¿Por qué 2 al cuadrado? Estos cuadrados están afectando solamente a las variables. Cuidado con eso. No están afectando al 2. Por eso saco solamente el 2 como factor común, de manera que acá me quedaría x cuadrado más y cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Pero, si yo estoy haciendo el cambio a coordenadas polares, no puedo escribir x e y otra vez acá. Porque ¿quién serían x e y si yo acá estoy calculando un límite con un radio? No tiene coherencia eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que poner acá? R al cuadrado. Claro, tendría que poner r cuadrado por coseno cuadrado de tita. En primer lugar. ¿Sí o no? Más y al cuadrado. Pero y al cuadrado, ¿quién es? R cuadrado por seno cuadrado de tita. ¿Se entiende lo que dice, no, chicos? Esto que Sí, está profe. acá es x cuadrado y esto que está acá es y cuadrado. Por esto que dijimos acá. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿por qué en vez de reemplazar r al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado reemplazó r por coseno de tita y r por seno de tita? ¿Por qué en vez de reemplazar R al cuadrado? Ajá. Porque todo esto que está acá es x al cuadrado. Todo esto que está acá es x al cuadrado. Fíjate cómo hemos definido o cómo hemos parametrizado a las variables x e y. Dijimos que x es r cuadrado por coseno de tita. Entonces, ¿qué pasa si yo a esto... Voy a mover un poquito por acá. Ahora resulta que no quiero x, sino que quiero x al cuadrado. ¿Qué tendría que hacer con lo que tengo en el segundo miembro de la igualdad? Si estoy elevando al cuadrado. Elevarlo Claro. al cuadrado los dos. Y como tengo un producto, esto equivale a ser r cuadrado por coseno cuadrado de tita. ¿Sí o no? Sí. Y lo mismo ocurre con y.
Resulta que I es R por seno de tita, entonces I cuadrado será R cuadrado por seno cuadrado de tita. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y resulta que, acá dijimos, si yo saco factor común 2, me quedaría x cuadrado más y cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado implica sumar r cuadrado coseno cuadrado de tita más r cuadrado seno cuadrado de tita. Por lo que tenemos acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Si eso quedó claro, avanzamos. ¿Para todos quedó claro? ¿Para los 115 conectados? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sacar esto. Ok. Entonces, fíjense en el caso del denominador, ¿qué podemos hacer? Factor común, R cuadrado. Esto lo voy a sacar acá. Eso lo saco. Podemos sacar factor común R cuadrado. Y en el numerador, ¿qué me queda? R cuadrado. Entonces me queda el límite cuando R tiende a 0 de 3 por R por coseno de tita por R por seno de tita sería 3 por R cuadrado por coseno de tita por seno de tita. Simplemente multipliqué las R. ¿Está? Y en el denominador me queda 2 por R cuadrado sacando factor común coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y como bien dijeron ustedes, esto que tenemos entre paréntesis, ¿qué es? ¿O a qué es igual? A 1. ¿Y eso es igual a 1 por el límite o por qué es igual a 1? Es una identidad trigonométrica. Pitagórica. Esto es una identidad trigonométrica. Esto es igual a 1 por identidad trigonométrica. Acá no tiene nada que ver el límite. ¿Estamos? Bueno, y por otro lado, ¿qué podemos hacer acá con los R cuadrados? Simplificar. Claro. Entonces, al calcular este límite, ¿qué me queda? El límite cuando R tiende a 0 de lo que tengo en el numerador. ¿Qué me queda? Coseno de 3 medios de coseno de tita por seno de tita. Exactamente. 3 medios por coseno de tita por seno de tita. Bien. ¿Y qué significa esto? Que está... No sé. ¿Puede ser que la circunferencia esté centrada en 3 medios? No. ¿Dependería del valor que se le dé a tita? Exactamente. Fíjense que para cada ángulo tita, esto me va a ir dando distintos números. 3 medios por el coseno de 45 por el seno de 45. 3 me va a dar un valor. 3 medios por el coseno de 60 grados por el seno de 60 grados me da otro valor. ¿Y qué significa eso en términos de este límite que estuvimos calculando? Que no existe el límite. No existe el límite. Y claro, no va a existir el límite doble. ¿Por qué? Porque para cada valor que asignemos o que se le tome al ángulo tita, ¿qué va a pasar? Y que voy a obtener diferentes valores. O sea, me quedó una expresión que depende de, en este caso, tita. ¿Qué es lo que yo les decía? Cuando ustedes consideren acá
la familia de parábolas que pasan por el origen de coordenadas, también al calcular el límite les va a quedar una expresión que va a depender de A. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que según cuál sea el camino que escojamos para acercarnos al origen de coordenadas, y me va a ir dando distintos valores en la función. Me puede dar 1, me puede dar 5, me puede dar menos 10, me puede dar 32. Y si me está dando distintos valores cuando me estoy acercando al mismo punto por distintos caminos, eso implica que No existe. Que no existe el Límite. límite doble. Exactamente. ¿Se entendió eso, chicos? Profesor. Sí. Sí, profe, pero este sería nuestro resultado final ya de la conclusión de que no existe. Claro, porque acá llegué aplicando por coordenadas polares, llegué a un número que, fíjate que acá ya me dio algo distinto de 0. Si acá me daba 0, igual que los iterados, podíamos decir que puede existir el límite doble. Ahí decíamos, bueno, sospechamos que esta función, cuando las variables tienden a 0, esta función se va a acercar a 0. Y vemos que no es así. Según sea el valor que asignemos al ángulo θ, me va a dar o un valor numérico, el límite, o uno u otro. ¿Se entiende? Con esto nosotros garantizamos que no existe el límite doble. Profesor. Sí. Para el otro caso, por ejemplo, digamos, en este ejercicio, si me hubiese quedado 3 medios por R, ¿no es cierto? Sería igual a 0, y ahí sí podríamos decir que el límite existe. Esa sería la otra forma de quedarme, digamos, no en Totalmente. función de θ. Si acá este límite me hubiera quedado, como dice el compañero, 3 medios por R, digamos, en esta expresión, al calcular el límite cuando R tiende a 0 de 3 medios de R, esto me da 0, que coincide o coincidiría con los límites iterados. Y entonces ahí sospechamos que el límite doble pueda existir. Así es. ¿Se entendió eso? Y ahí para verificarlo tendríamos que encontrar una forma algebraica de Claro, habría que expresarlo. trabajar algebraicamente esta expresión ya con el límite doble de manera de poder determinar justamente que el límite doble sería 0 si lo fuera. ¿Está? Entonces acá estoy poniendo que como el límite cuando el radio tiende a 0 de nuestra función pasada a coordenadas polares, fíjense que acá lo puse en función del radio y del ángulo, nos dio distinto de 0, distinto de los límites iterados. Entonces, afirmamos que no existe el límite doble. ¿Está, chicos, eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. como es una circunferencia, siempre que no sea 0, va a ser distinto, o sea, si vos venís por X o si venís por Y. No entendí la pregunta. ¿Me planteas de vuelta, por favor? Como lo que no entendí al comienzo fue para que sea 0, 0, y tiene que ser solamente 0 porque es una circunferencia. O sea, usted tomó como circunferencia. Eso es lo que no entendí. Porque yo estoy acercándome al punto 0, 0, o sea, estoy considerando todos los puntos del plano a través de circunferencias, ¿sí? Entonces, yo me estoy acercando al 0, 0, por ejemplo. Fíjate que si yo lo hago por el haz de rectas, voy a ver si lo puedo hacer acá.
Una recta sería esta, que justo está pasando ahí por el origen de coordenadas y ese punto X, Y que tomé. Acá, que lo marqué. ¿Sí? Entonces lo que yo estaría haciendo acá es... a ver, ahí. Me estoy acercando al origen de coordenadas por este camino. ¿Está? O sea, todos los puntos que estoy tomando son puntos que están sobre la recta. Al considerar esto si fuera el haz de rectas. Al considerar circunferencia, lo que estoy haciendo es acercándome al punto en cuestión, o sea, al 0, 0, pero lo estoy considerando acercándome por estas circunferencias al considerar el radio cada vez más chiquito. Fíjate, me estoy acercando al 0, 0, por ejemplo, por esta circunferencia, pero si tomo un radio más pequeño, ahora estoy considerando esta circunferencia. Entonces son todos los puntos X, Y más cerca del origen de coordenadas. Y acá yo puedo formar otra circunferencia con un radio más chiquito. ¿Se entiende o no? O sea, acá estoy tomando puntos que verifican esta ecuación. En el haz de rectas, estoy considerando puntos que verifican esta ecuación. Y todas estas acercándome al origen de coordenadas. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Yo igual ahora voy a intentar hacer para ver si entendí bien, porque para mí no me quedó muy claro. No queda del todo claro. Bueno, intentalo nuevamente y en tal caso lo volvemos a ver, no hay ningún problema. ¿Está? Gracias, profe. Sí, sí. Dale. ¿Está, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, esta parametrización se puede hacer cuando estamos hablando del origen, digamos, porque si no, no podríamos hacer el radio 0 y no. Tendríamos que buscar las otras, como la de las. Se escuchó muy entrecortado, pero lo que para puntos que no sean el origen. Sí, a ver, al igual que con el haz de rectas, yo puedo considerar acercarme por circunferencias que van a tener como centro el punto que no es el origen de coordenadas. Y en ese caso ya mi parametrización ya no va a ser esta. ¿Sí? Ya la parametrización va a ser la ecuación de una circunferencia que está descentrada, o sea, que no tiene como centro el origen de coordenadas. Claro, claro, sí, sí. ¿Sí? O sea, yo acá, y ahí sí, por supuesto, el radio, yo siempre lo hago tender a 0. ¿Por qué? Porque voy a seguir considerando circunferencias, que ya lo hago muy así. En este caso, el radio sigue tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando esta circunferencia, vamos a suponer, después otra con radio más chiquito, después otra con radio más chiquito, y así, ¿se entiende? O sea, cuando yo haga el límite con el radio, con la variable radio, sigue tendiendo a 0 el radio, porque me estoy acercando a este punto con circunferencias cada vez de radio cada vez más chiquitas, cada vez menores, digamos. ¿Se entiende? Sí, tendríamos que cambiar la ecuación, digamos, de la circunferencia. Claro. Ahí lo que me va a cambiar es la ecuación de la parametrización para las variables X. Pero sí, a ver, ahí ya lo mismo que con la ecuación de las de rectas. En ese caso ya se empieza como a complicar un poquito más los cálculos. Entonces, por ahí no sería del todo recomendable. Sin embargo, lo comento porque es un procedimiento que se puede hacer, ¿sí? No es que no se pueda, se puede hacer, pero lleva más cálculos, lógicamente. Disculpe, ¿Se entiende profe. eso? Sí. En este caso, el 3 medio por coseno de tita por seno de tita. Se está cortando mucho, no sé si es mi internet o el de ustedes.
compañero que estaba hablando, a ver. Tal vez sea mi internet, le repito la pregunta si quiere. Sí, por favor. Yo quería saber qué significa el resultado que nos dio el límite, el del 3 medio por coseno de tita por seno de tita. Bien. Cuando vos estés, acá por supuesto no voy a hacer un gráfico en... Bueno, voy a intentar, a ver. Por ahí no tiene nada que ver con justamente esta superficie que es con la que se está trabajando, pero es un poquito para que se entienda. Cuando yo me estoy acercando al origen de coordenadas por las distintas circunferencias, ¿sí? Con el radio tendiendo a 0, por supuesto. Sí, estoy graficando solamente en el primer octante. Las distintas circunferencias con radio tendiendo a 0. Una interpretación que podemos hacer de eso es, por ejemplo, cuando yo tome este punto, ese punto XY, en mi función va a tener un cierto valor. ¿Sí? Acá en Z, cuando yo suba, no sé, supongamos acá una supuesta superficie, cuando yo suba este punto hasta intersecar con la superficie, ese punto tiene un valor. Bueno, acá justo hice una superficie que parece plana. Eso me da un valor. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, supongamos que yo no tome ese punto, sino que tome otro punto por acá. Ese punto ya tiene, fíjate, otro ángulo. Este primer punto que tomé forma acá con el ángulo, con el eje X, un ángulo tita, tita 1. Este otro punto que tomé en la misma circunferencia ya tiene otro ángulo. Un tita 2, vamos a decir. ¿Se entiende? Y lo que estamos diciendo acá es que la imagen de ese punto por la superficie o al proyectarlo a la superficie me va a dar otro Z. Supongamos por acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos haciendo es, en un entorno del punto 0, 0, recuerden, estamos viendo qué pasa con la función. Entonces, cuando tomo un punto sobre esta circunferencia que tiene un cierto ángulo, en coordenadas polares, reitero, me está dando un valor de imagen, un valor de función. Cuando tomo otro punto, el ángulo va a ser otro, me está dando otro valor de imagen. Eso es lo que me estaría indicando, lo podemos pensar así, a este 3 medios coseno de tita, seno de tita. ¿Se entiende eso? Son los valores a los que se va a ir aproximando la función según sean los puntos que yo considere en el plano de XY expresados en coordenadas polares. ¿De quién dependen? Y dependen del ángulo que forme ese ángulo, ese punto o ese segmento con el semieje positivo de las X. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe. Gracias. Bien, buenísimo. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si se entendió eso, con esto terminaríamos. ¿Por qué? Nos queda el ejercicio 7, pero si se fijan, el ejercicio 7 es muy parecido al 3 que hicimos, que aparecía ahí un seno de 2i. En este caso, fíjense que tenemos x más 2 por seno de x por y, y en el denominador ya aparece x por y. Aparece un 3 ahí multiplicando, pero sabemos que ese factor o ese número 3 ahí lo podemos acomodar a nuestra conveniencia. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 7, reitero, es muy similar al 3. Hay que aplicar ahí unos procedimientos como ya los que estuvimos mostrando. Y
se resuelve esa indeterminación. Ese límite que en un principio es indeterminado, después se salva esa indeterminación y da un número real. ¿Está? Entonces quedan de tarea ejercicios 4 y 7 para que lo concluyan ustedes. Y con esto estaríamos terminando entonces la parte del cálculo de límites de funciones de dos variables independientes. El viernes van a seguir con continuidad a las 8 de la mañana, clase de teoría. Van a cerrar algunas cuestiones que quedaron pendientes del límite. Siguen con continuidad y después continúan en la parte práctica con el mismo tema, continuidad. Y a las 2 de la tarde, recuerden, clase de consulta. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe. Sí. Si no hay preguntas, Vamos, profe. nos vemos el viernes. Que estén bien. Vamos, profe. Chao, profe. Oigan a River, papá. Boquita, papá. Nos vemos, profe. Chao.